En este primer video realizaremos un pequeño proceso de ETL, un proceso de extracción, transformación y carga de datos. Trabajaremos con una pequeña fuente de información de datos que se compone de archivos CSV y de archivos Excel. Entonces prosigamos. Vamos a hacer un pequeño obtención de datos desde un archivo CSV. Podríamos importarlo directamente desde esta opción de Power BI, que recuerden que se encuentra en la pestaña de datos, de texto CSV, y de aquí podríamos elegir qué archivo es el que quisiéramos, con el que quisiéramos trabajar. Por este momento vamos a trabajar con el archivo clientes, hay que importar, y nos va a cargar una información o una ventana extra donde nos va a mostrar un preview de la información con todas las columnas que lo componen. Creo que nada más muestra 200 filas en el modo preview, y aquí podríamos cargar directamente de información si nosotros lo deseamos, en dado caso que nosotros estemos 100% seguros de que los datos estén limpios, o podemos transformar los datos. Entonces, en este caso vamos a aplicar una transformación para que sirva un poquito de ejemplo. Y en esta transformación nosotros lo que intentamos realizar es ver qué columnas de este archivo me sirven a mí para modelar el proceso que yo necesito, que en este caso estamos modelando un proceso de ventas. Así que información de este archivo nos sirve a nosotros para las ventas. ¿Okay? Ese sería el primer paso, intentar ver qué columnas nos sirven y las columnas que no nos sirvan, eliminarlas. Y también hay que checar los tipos de datos con los que vienen, los que tienen las columnas. Normalmente por default ya Power Query hace algunas transformaciones, pero no siempre son correctas, o no siempre son las que nosotros deseamos. Nada más hay que checar, o hay que estar 100% seguro, ¿no? En este caso, si se fijan, tenemos 3 pasos aplicados. Esos 3 pasos son los pasos que siempre realiza Power Query por nosotros, que es una parte de origen, donde carga el archivo, en este caso un CSV, a esta tabla. No nos tenemos que preocupar mucho por este código. Este código es un código llamado código M. Si se quieren especializar un poco más, pues podrían editar desde aquí este código, pero como les digo, no es necesario. Aquí nada más el origen, podríamos editarlo si este archivo lo llegamos o lo movemos en alguna carpeta de nuestra computadora, pues sí tendríamos que modificar este archivo. Normalmente se puede modificar desde esta parte de aquí, desde el código, o se puede, digamos, modificar a través de esa función que se llama configuración de origen de datos. El segundo paso es el encabezados promovidos, que esto lo que hace en realidad es el primer renglón de toda la información que existe. Si se fijan en origen, no tenemos columnas o nombres de columnas, pero el primer renglón son los nombres de las columnas. Entonces, es lo que hace encabezados promovidos es agarrar la primera columna y los transforma a los nombres el primer renglón, y los transforma a los nombres de las columnas. Y por último tenemos el tercero, que es el tipo cambio, que lo que hace es identifica de forma automática los datos, los analiza y verifica qué tipo de dato puede ser, si es un tipo de dato numérico, si es un tipo de dato texto, si es un tipo de dato de fecha, moneda, etcétera. ¿Okay? En este caso, no siempre hace las transformaciones debidas en cuestiones de tipo de datos, que ahí es donde nosotros tenemos que ponernos un poquito más a analizar qué es lo que está pasando. En este caso, por ejemplo, Custom Key lo está transformando como un dato numérico. Si observan, tiene 1, 2, 3. Esto significa que es un dato numérico. El prefix lo está manejando como ABC, es un tipo de dato texto. Lo mismo está pasando con first name, last name. Y en el caso de birth date lo está transformando en un tipo de dato numérico. Pero nosotros quisiéramos transformarlo a un tipo de dato fecha. ¿Por qué lo transforma a un tipo de dato texto? Perdón, lo está transformando a un tipo de dato texto porque en realidad nosotros tenemos configurado Microsoft con la fecha México, o sea, formato mexicano, pero en este archivo las fechas vienen en formato americano. Tenemos en este caso el primero, que es el mes, el segundo es el día, y el tercero es el año. Y normalmente en México pues teníamos día, mes, año. Entonces, para hacer esta transformación, nosotros tenemos que dar clic en esta parte que dice ABC y usar una configuración regional. En configuración regional
te va a permitir elegir un tipo de dato y utilizar alguna configuración de un país deseado, que en este caso lo que nos conviene es realizar un cambio a fecha, pero en lugar de tener una configuración en español, pues hay que cambiarla a una configuración en, digamos, en inglés de Estados Unidos, que en este caso, aquí está, no, perdón, me equivoqué, inglés, Estados Unidos, perfecto, y le damos a aceptar. Automáticamente me hace la conversión y en este caso me lo está guardando como un tipo de dato fecha. Si se fijan, el icono ya cambia a un calendario. También tenemos otras opciones como creo que Annual Income en este caso ya me lo está transformando a un tipo de dato moneda. Entonces ya no es necesario hacer algún cambio. Y también me está transformando, bueno, todo lo demás parece que sí lo está transformando de una manera adecuada. En este caso, ejemplo, si yo quisiera eliminar algunas columnas, podría eliminar el prefix, porque creo yo que no nos sirve para un análisis sobre ventas. Entonces podríamos poner, si podemos seleccionar más de una columna con la tecla control, entonces presionando tecla control podríamos elegir alguna otra columna que a lo mejor no estemos interesados en analizar, como a lo mejor el email no me sirve para un análisis de ventas en este caso, y el gender sí, el marital status también, el total de hijos también, el nivel educacional sí, porque puede influir un poco en nuestras condiciones de venta, incluso el home owner, si tienes una casa o no, puede influir. Por lo tanto, en este caso serían estas dos columnas las que yo quiero eliminar. Una vez seleccionadas, puedo ir en la parte de arriba y poner quitar columnas. Entonces voy a quitar columnas y automáticamente se está quitando. Recuerden que cada una de esas transformaciones que nosotros estamos realizando genera un nuevo paso. Entonces, con estos pasos yo puedo observar todas las transformaciones que estoy realizando y en algún momento dado regresarme o eliminar alguna transformación con la cual yo no esté de acuerdo o que yo detecte que a lo mejor no está haciendo de una manera adecuada. En este caso, también, perdón, podríamos transformar algunas columnas. Si se fijan en esta parte de arriba tenemos algunas pestañas como transformar o agregar una nueva columna. La parte de transformar sería cambiar una columna y sobreescribirla de acuerdo a algunas operaciones, como lo que hacíamos del tipo de cambio, como el tipo de cambio de datos, ¿no? O a lo mejor podríamos modificarla extrayendo cierta información, manejando los textos, como cambiándolos a mayúsculas, cambiándolos a minúsculas, o incluso podemos hacer cálculos numéricos, ¿no? Estadísticos o cálculos normales, o sea, me refiero con multiplicaciones, divisiones, etcétera, ¿no? Y también existe otra que es agregar columna, que en este caso es con las columnas que nosotros tenemos actualmente, realizar operaciones para generar una nueva. En este caso, una recomendación que siempre se hace es, en este caso, por ejemplo, yo tengo home owner y tenemos todo como YN, ¿no? Si tienes casa o no tienes casa. Normalmente computacionalmente lo que te conviene es transformar estos datos que son, digamos, sí o no, o binarios, a una columna que le llaman columna condicional. Entonces, para crear una columna condicional, voy a la pestaña agregar columna y me voy a la columna condicional. Entonces, aquí le doy clic y me va a abrir una pequeña ventana donde yo voy a poder, digamos, dar un nuevo nombre a esta columna, que en este caso le voy a poner home owner condicional. Y vamos a poner aquí ciertas condiciones. Por ejemplo, yo aquí puedo poner si home owner es igual a, y aquí podemos poner un valor como Y. Entonces la salida va a ser un 1, por ejemplo. De lo contrario, pues la salida va a ser un 0. De tal manera que si el home owner, si tienes una casa, que en este caso la Y representa si tienes una casa, va a regresar un 1. Y de lo contrario, si no tienes una casa, pues va a regresar un 0. En este caso solamente tenemos dos opciones, ¿no? Sí o no. En este caso lo voy a poner a aceptar y me va a crear una nueva columna de unos y ceros. En este caso, lo que podemos hacer es transformar estos unos y ceros para que no me aparezca un 1 y 0. Yo quisiera que me aparecieran como verdaderos y falsos. Entonces, aquí mismo puedo cambiar su tipo de dato y puedo poner el dato verdadero o falso y me hace esta conversión.
para que me lo muestren como true false. Eso es lo que normalmente se haría en cuestiones de modificaciones cuando tenemos dos tipos de datos nada más. Cuando tenemos sí y no, es mucho más fácil, mejor verlo como un tipo de dato booleano. En este caso, esta columna ya no la voy a ocupar porque ya hice esta nueva que tiene esta misma información, por lo tanto también la puedo quitar. Y ya una vez, en este caso le di clic derecho, quitar, pues es otra manera de quitar columnas. Entonces la voy a quitar. Y este homeowner condicional, pues lo voy a renombrar porque para que quede como la nueva columna homeowner. Para poder renombrarla nada más hay que hacer doble clic sobre el nombre de la columna y pues empezar a escribir, ¿no? Que en este caso voy a poner homeowner, enter, y automáticamente ya tendríamos ese renombre. De aquí otro tipo de configuración o otro tipo de transformación que quisiéramos hacer es a lo mejor marital status, podríamos hacerla como otra columna condicional si nosotros quisiéramos, porque es married o single. Entonces podríamos meter como una columna nueva que se llama married, si estás casado o no, y ponerlo como un true o un false simplemente. Y en cuestión de gender, ahí sí no nos conviene meter una columna que solamente sea verdaderos o falsos, porque tenemos datos como male, female, pero también tenemos otro dato como NA. Entonces aquí tendríamos tres tipos de datos diferentes. En este caso, lo mejor es manejarlo a como está, ¿no? Sin tocarlo. Y aquí, esta columna a lo mejor sí nos conviene hacer una transformación o aplicarle un cálculo. Entonces, vamos a seleccionar esta columna y vamos a darle a columna condicional. Y aquí vamos a ponerle el nombre de la columna. En este caso le voy a poner nada más el nombre de Marriott, si estás casado o no. Vamos a seleccionar la columna con la que queremos hacer la comparación, que en este caso es marital status, y si es igual a M, entonces significa que estás casado. De lo contrario, pues no estás casado, ¿no? Entonces voy a dar a aceptar. Entonces me va a crear una nueva columna con unos y ceros, solamente que aquí lo voy a transformar de nuevo al darle clic donde dice ABC123, clic y lo voy a transformar a verdadero o falso para que me haga esa conversión. Y otra vez podría irme a la parte de marital status y eliminar esa columna. Pero si se fijan, lo que hace esta columna condicional es checar si esta columna, el valor es masculino, o perdón, casado, pues simplemente lo pone como un true. De caso contrario, si es single o no estás casado, pues lo va a transformar a un tipo de dato falso. Entonces está haciendo esas conversiones de una manera, digamos, un poco automáticas, ¿no? Sin necesidad de utilizar fórmulas, porque utilizar fórmulas cuando tenemos muchos datos se vuelve un proceso un poco más lento. Entonces voy a seleccionar esta columna y vamos a ir a inicio y aquí le podemos dar quitar columnas o simplemente clic derecho y quitar. Entonces serían las dos maneras que nosotros podemos realizar columnas o realizar ciertos cambios. Si nosotros ya estamos de acuerdo, estamos a gusto con nuestra información, pues simplemente le damos cerrar y cargar y esto nos va a traer como resultado una tabla, donde esa tabla va a tener toda la información del archivo clientes, pero ya con las transformaciones que nosotros realizamos. Ahora, en este caso se cargaron 18.148 renglones, o sea, tenemos 18.148 clientes y cada vez que el archivo cliente sufra un cambio, nosotros podemos venir y actualizar ese cambio. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy aquí a actualizar, el cambio se va a ver reflejado en este archivo y no importa, cada vez que hagamos cambios en el archivo directamente, en ese archivo CSV que importamos, Excel va a venir y va a aplicar todos los pasos que nosotros realizamos de una manera automática. Ya no es necesario volver a configurar esos pasos. La única manera que nosotros vamos a cambiar esos pasos es porque detectamos que necesitamos hacer otra transformación que no contemplamos en un inicio o porque detectamos algún error que no habíamos detectado antes, ¿no? O algún dato faltante o algo más que hay que limpiar. Entonces, si nosotros estamos a gustos o de acuerdo con las transformaciones que estamos realizando actualmente, pues simplemente le damos a actualizar y los pasos van a correr de una manera semiautomática. Entonces, cada vez que haga un cambio, automáticamente yo le doy aquí a actualizar y me haría todos los cambios. Sería una parte de la persistencia que estamos tratando
de realizar con estos procesos ETL. Entonces, Power Query me está ayudando a extraer la información desde un archivo foráneo, que en este caso es un archivo CSV, me está ayudando a transformar esos datos con las operaciones que hemos visto y estamos cargando esa información dentro de una hoja, que en esta parte la estamos cargando dentro de una tabla, ¿sí? Si yo quiero hacer algunas modificaciones, simplemente paso el mouse por aquí encima y me va a dar una opción de editar. Entonces aquí le voy a dar editar y automáticamente otra vez me va a abrir la ventana para yo poder hacer ediciones nuevas dentro de los pasos. Entonces yo aquí mismo puedo ir analizando todos los pasos que yo he realizado, eliminar algunos si es necesario o simplemente hacer ciertos cambios, ¿no? Los que yo vea pertinentes. En este caso lo voy a dar a cerrar porque no estoy interesado en hacer nuevos cambios. Y si por alguna razón borran o cierran esta pestaña, pues pueden ir siempre a la parte de datos y de aquí tienen consultas y conexiones. Entonces solamente damos clic y automáticamente abrirían otra vez de nuevo esta ventana. Entonces, este sería nuestro primer proceso de ETL por